El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación del Señor Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos allá con nuestro programa, en el que hoy decidís vosotros de qué vamos a hablar. Es importante que aclaremos las dudas que pueden surgir en nuestra reflexión como cristianos, tanto para nuestro propio enriquecimiento personal y madurar la fe, enraizándola en la vida, es decir, que todo lo que aprendemos luego hay que procurar llevarlo a la práctica, y no hay ninguna cuestión de nuestra fe cristiana que sea puramente especulativa, sino que todo es para hacerlo vida, y esa vida tiene que convertirse en un testimonio de obras de caridad, fundamentalmente, que atraen el corazón del hombre y lo enamoran de la fuente, que es Dios mismo, la fuente de la caridad, pero también a través de nuestros argumentos, porque hay gente que pregunta y es bueno tener una respuesta, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Sabiendo que todo esto lo hacemos por amor, toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos pues allá con este crecimiento en el amor, y lo hacemos invocando juntos el don del Espíritu Santo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén.
vamos allá con nuestro programa de hoy, en el que vosotros tomáis la dirección del programa, decidiendo de qué vamos a hablar a partir de los correos electrónicos o mensajes de WhatsApp que habéis mandado al compendio@radiomaria.es, correo electrónico, o 668-594-383 para el WhatsApp. Comienzo con un correo que titula el asunto Consulta Libro Compendio. Dice: estimado padre Antonio López, soy Patricia, oyente de Radio María desde hace más o menos un año. Quisiera, en primer lugar, felicitarle porque me encanta la profundidad filosófico-teológica con que explica los distintos temas del compendio. En medio de tanta superficialidad como nos rodea, agradezco muchísimo que se pueda dedicar tiempo a reflexionar sobre asuntos tan fascinantes, complejos y a la vez vitales para llevar con más calma el día a día. Empiezo comentando, primero que nada, la gratitud por tu opinión sobre el compendio, y yo también doy gracias a Dios de poder tener este espacio, porque cuando habla de superficialidad es verdad que a veces no hay tiempo para explicar las cosas con la profundidad que merecerían. Por ejemplo, muchos sacerdotes en sus homilías son acusados de enrollarse demasiado, y normalmente ese demasiado suelen ser 10-12 minutos. Y claro, si a un cura, pobrecito, que quiere explicar la riqueza de nuestra doctrina católica, le ofreces solamente 10 o 12 minutos para profundizar en el Evangelio del día, obviamente se quedará con las ganas de decir muchas más cosas y no puede profundizar en todo. Lo bueno que tiene este espacio del Compendio del Catecismo es que ofrece la posibilidad de meternos con calma en cada una de las cuestiones y de esa manera ir descubriendo la riqueza que la doctrina de la Iglesia Católica encierra. Ojo, no la encierra porque la tenga guardada bajo llave, sino que la encierra como quien debe buscar un tesoro que está ahí, pero que muchas veces no dedicamos el tiempo suficiente para poder descubrirlo. Por eso no es que yo sea especialmente profundo, sino que afortunadamente, bendito sea Dios, me dejan el tiempo suficiente para poder dedicarme a compartir con vosotros reflexiones con pausa, con calma. Continúo con el correo. En segundo lugar, quisiera pedir disculpas por mi ignorancia, pero es que estoy pensando comprar una versión del libro del compendio y no tengo muy claro qué diferencia hay entre este y el catecismo normal y corriente. ¿Es una interpretación específica del catecismo de la Iglesia Católica? ¿Son libros complementarios? Y ya para acabar de liarlo todo, el Yucat es solo para jóvenes, ¿no? En fin, como dentro de poco vienen los Reyes, no tengo problema en pedirles un compendio, pero es mejor decirles cuál con exactitud. ¿Hay alguna editorial más recomendable que otra? ¿El que usa usted está a la venta? Para mí sería estupendo tomar notas en mi compendio personales a partir de sus programas para retenerlo todo bien y reflexionar después de oírlos. De nuevo, muchísimas gracias por el programa. Un cordial saludo. Pues de nuevo, gracias a ti por escribir. Y una cosita antes de hablar de qué diferencia hay entre el compendio y el catecismo, el compendio del catecismo y el catecismo que suelo citar como catecismo mayor, quisiera matizar una cuestión que vosotros, queridos oyentes, no habéis distinguido mientras leía la pregunta. Cuando ella plantea, es una interpretación específica del catecismo de la Iglesia Católica, y en vez de poner catecismo de la Iglesia Católica, pone con letras mayúsculas C y latina C. Bueno, cuando se cita el catecismo, se pone una C, una E y una C, que significa Catecismo Ecclesiae Catholicae. Y cuando vemos en una cita una C, una I latina y una C, nos estamos refiriendo al Código de Derecho Canónico, es decir, al Codex Iuris Canonici. Lo digo para que no haya confusiones. Si alguna vez estáis leyendo un libro, un texto en el que aparezca una cita y os remite a CEC, estaremos
refiriéndonos al catecismo de la Iglesia Católica, catecismo Ecclesiae. Y cuando pone CIC se está refiriendo al derecho canónico, Codex Iuris Canonici. Hecha esta aclaración, vamos a ver las diferencias entre el catecismo mayor, el catecismo de la Iglesia Católica, y el compendio del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica es una obra cuyo objetivo es resumir la fe, la enseñanza y la moral de la Iglesia Católica. Nuestro catecismo fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en el año 1992 con la Constitución Apostólica Fidei Depositum. Dicho en pocas palabras, el catecismo es un tratado completo de teología dogmática que resultó de la investigación teológica cristiana que contiene todo lo que cree la Iglesia. Debido a que todos tenemos preguntas sobre la fe, sobre Dios, la vida, la muerte, la moral, la Iglesia Católica, a través de su catecismo, proporciona elementos precisos para acercarnos mejor a estos misterios, guardando especialmente intacto el depósito de la fe. Después del Concilio Vaticano II no se había redactado ningún catecismo, a diferencia del Concilio Vaticano de Trento, que sí que se hizo un catecismo, y el Papa Juan Pablo II decidió convocar un sínodo de obispos en 1985 para estudiar y hacer el seguimiento respectivo del Concilio Vaticano II. Fue así como los padres sinodales elaboraron un informe en el que recomendaron que se redacte un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sea un texto de referencia para los catecismos o compendios que se elaboren en los diferentes países. Debe ser bíblico y litúrgico, exponiendo una doctrina segura y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. En el año 1986 se formó una comisión de cardenales y obispos que, después de consultar a un gran número de expertos y después también de varias versiones, aprobó el texto definitivo que tenemos hoy en el año 1992. Después se publicó una versión abreviada, es decir, el compendio del catecismo, en el año 2015, y también una versión para jóvenes que se conoce con el nombre de Yucat. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica es ese documento en el que se recoge toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como la moral, y después se hizo una versión abreviada en formato de preguntas y respuestas, que es el compendio del catecismo, y también en ese formato de preguntas y respuestas, pero con un estilo más adaptado a la gente joven, se elaboró el Yucat. Por lo tanto, el contenido de ambos tres libros es el mismo, solo que el catecismo mayor, el catecismo de la Iglesia Católica, contiene esa información de una manera más detallada, con multitud de citas bíblicas y de los santos padres, mientras que el compendio del catecismo tiene eso mismo, pero compendiado, es decir, resumido. Y el Yucat contiene también la doctrina católica, pero en un lenguaje más adaptado a la gente joven. No es solo para gente joven. De hecho, me parece que es mucho más accesible para quien quiera acercarse a la doctrina católica, leer el Yucat o el compendio del catecismo, que el propio catecismo mayor. Aunque si quieres conocer en detalle la doctrina de la Iglesia, es mejor tener el catecismo mayor. De hecho, el compendio del catecismo tiene, junto al número de cada pregunta, la referencia al catecismo mayor, donde está más explicado el contenido de esa pregunta. En la edición anterior de este espacio, de este programa del compendio del catecismo, junto con la pregunta, leía también la referencia del catecismo mayor. En esta segunda edición no lo hago porque no siempre hago una pregunta al día. Pero si cogéis el compendio del catecismo, veréis que junto a la pregunta, por ejemplo, que lo tengo aquí abierto, a la pregunta 44, ¿cuál es el misterio central de la fe y la vida cristiana?, aparecen dos numeritos en rojo, 232-237. ¿Qué significa eso? Que la pregunta 44
está explicada en los puntos 232 a 237 del Catecismo Mayor. ¿Cuál es el sentido que tiene el catecismo? El propio catecismo, en el número 11, habla de la finalidad del documento y a quién va dirigido. El objetivo del catecismo es presentar una exposición de los contenidos fundamentales de la doctrina católica sobre la fe y la moral a la luz del Concilio Vaticano II y de la tradición de la Iglesia. Y las fuentes principales son, como no puede ser de otra manera, la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia, el magisterio de la Iglesia. Es decir, autoridad en materia de moral y de fe. No son opiniones. Cuando alguien tenga un debate sobre estas cuestiones referidas a la fe y quiera saber dónde encontrar una fuente autorizada para dirimir esas cuestiones, debe acudir al catecismo. Como ya he mencionado muchas veces en este espacio, no todo está definido. Hay cosas que son opinables dentro de la Iglesia. Pero lo que contiene el catecismo forma parte del magisterio de la Iglesia y, por lo tanto, es algo que debe ser creído por todos los católicos. En cuanto a las ediciones del catecismo o del compendio del catecismo, son todas iguales. No existen diferentes versiones. Si hablas en español, pues lo tienes en español en una única versión, editada no por una editorial particular, sino por la Asociación de Editoriales del Catecismo. Si cogéis el catecismo y abrís la primera página, después de la portada, que no es la tapa, pone en la parte de atrás quién imprime, el depósito legal, etcétera, y quién lo edita. Y pone Librería Editrice Vaticana, que es la editorial del Vaticano, y después la Asociación de Editores del Catecismo, y cita todas las editoriales que forman parte de esta asociación. Por lo tanto, no hay diferentes versiones, sino que tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como el Compendio del Catecismo están editados por la Asociación de Editores del Catecismo. De manera que si le pides a los Reyes Magos que te traigan el Catecismo de la Iglesia Católica o el Compendio del Catecismo, no hay ningún peligro de que se equivoquen en cuanto a la edición. Me alegro de que quieras profundizar más en la fe, que este programa te sirva, y quiero subrayar algo que también digo a menudo, y es que una cosa es el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica o del Compendio del Catecismo, que forma parte del magisterio de la Iglesia, y otra, las explicaciones que yo doy. Creo que nunca digo herejías, y si alguna vez las digo, espero que me corrijáis con caridad. Pero sin ser herejías, sí que es verdad que muchas veces vuelco opiniones que entran dentro de la doctrina católica, es decir, no se salen de ella, pero que, repito, son opiniones. Hay cuestiones, no se me ocurre ahora ninguna, la verdad, pero hay cuestiones, explicaciones que pueden ser válidas, aceptadas, o pueden ser rechazadas si tienes otra explicación que no contradiga el contenido del magisterio, es decir, el contenido del catecismo o del compendio del catecismo, que es el mismo pero más resumido. Lo que sí que es importante es que sepamos que tenemos dónde acudir en caso de duda, porque a veces se escuchan predicaciones o en charlas, enseñanzas que pueden chirriar un poco a los oídos católicos sensibilizados a la verdad, y cuando tengáis esas dudas no estáis a merced de las meras opiniones de un predicador u otro, sino que tenemos un lugar firme, seguro, válido, donde acudir para saber qué es lo que la Iglesia cree. Precisamente a propósito de esas cuestiones que no están tan claras, vamos con otro mensaje cuyo asunto es pregunta dirigida al Padre Antonio López. Dice: buenos días, Padre Antonio. Un día, yendo en coche, oí un programa suyo y me quedé con algo que me produjo una gran satisfacción, y es que usted decía que cuando alguien muere, inmediatamente su alma va a la presencia del Señor, y éste da una última oportunidad de que esa alma pecadora se arrepienta. Dice que dije eso. Bueno. Sin embargo, he leído en un libro del padre jesuita Manuel Carreira que dice que cuando se muere ya no cabe arrepentimiento, que el arrepentimiento se da en vida, no después de la muerte.
dos puntos de vista contrapuestos. Y claro, me interesa saber su opinión, porque sabemos que hay personas que no creen en vida porque necesitan ver para creer, como le pasó al apóstol Santo Tomás cuando resucitó Jesús. Pero en vida actuaron como personas buenas, y también hay otras que, siendo cristianas en teoría, sin embargo, en hechos no actuaron como tal. Entonces, cuando el alma de una buena persona que no tuvo fe en la existencia de Dios esté en la presencia del Señor, ¿podrá tener oportunidad de arrepentirse y purificarse para poder estar después con Dios en el cielo? El padre Manuel Carreira dice que no. Me resulta difícil creer que el Señor, que es infinitamente bueno, no dé esa oportunidad a esa alma arrepentida que en vida no tuvo ese don de fe, porque la fe se tiene por gracia de Dios. ¿Qué culpa tiene una persona de no creer si no es con pruebas tangibles como le pasó a Santo Tomás? Y en cambio personas que tienen fe pero no actúan cristianamente en vida sí tienen el privilegio de pasar por el purgatorio. Esa es mi gran pregunta, porque todos tenemos a alguien que queremos y que son ateos y desearíamos estar con ellos en el reino de Dios. Muchas gracias por su atención, un cordial saludo. Muchas gracias a ti por tu mensaje, y yo creo que son dos cuestiones diferentes. Por un lado, yo no recuerdo haber dicho que después de muerto el Señor dé a nadie oportunidad para que se arrepienta. Ahora lo voy a matizar, y en caso de que dijera eso, no es lo que enseña de manera clara la Iglesia Católica. Y por otro lado, además de la cuestión de si hay tiempo para arrepentirse después de muerto, que ya afirmo que no, por otro lado está la cuestión de qué pasa con las personas que sin fe han llevado una vida moralmente buena, y qué pasa con las personas que con fe han llevado una vida incoherente a esa fe que supuestamente profesan. Vayamos por la primera cuestión. ¿Puede haber arrepentimiento después de la muerte? La respuesta es que no. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Y en la segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 10, y en este juicio particular cada uno recibe conforme a lo que hizo durante su vida mortal. Por lo tanto, el juicio viene inmediatamente después de la muerte. Sabemos, porque nos ha sido revelado, que cada uno cosechará en la eternidad lo que haya sembrado en esta vida. Dios no predestina a nadie al infierno. De esto, si queréis, hablamos otro día, pero la Iglesia enseña que nadie está predestinado a la condenación, porque la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que todos los hombres lleguen a disfrutar de su visión beatífica, es decir, de la salvación. Para que alguien se condene es necesario, y aquí también respondo adelantadamente a la cuestión de qué pasa con el hombre de buena voluntad ateo, digo que para que alguien se condene es necesario que tenga un alejamiento voluntario de Dios, es decir, una aversión permanente a Él, una rebeldía contra su voluntad o un enfrentamiento contra Él, y además debe persistir en esta actitud hasta el último día. Personas así, personas que reúnan estas condiciones, lo cierto es que tampoco me parece que haya demasiadas. En cualquier caso, cuando alguien muere en pecado mortal sin arrepentimiento, se va, según el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1033, al infierno. La teología cristiana católica afirma que un alma condenada ya no puede salvarse. Pero una cosa es la irreversibilidad del infierno, que nos vamos labrando en la vida terrena, y otra cosa es dar ya por hecho que alguien está en el infierno. Es decir, la Iglesia Católica no afirma que nadie esté condenada, afirma la existencia del infierno, pero no afirma quién en concreto está ahí. Al morir repentinamente, si no estamos en gracia, no sabemos si esa muerte repentina nos lleva al infierno. ¿Por qué? Pues porque, aunque es verdad que después de la muerte ya no hay tiempo para el arrepentimiento,
Nosotros no podemos saber lo que ocurre en el corazón, en el alma de esa persona en el instante último, justo antes de expirar. Nosotros sabemos cuál es el camino ordinario para entrar al cielo, bien sea directamente o a través del purgatorio, que es morir en estado de gracia. Sin embargo, existe una posibilidad de salvación para personas que, estando en pecado grave, muere sin estar reconciliado con Dios, aunque desde luego tenga que pasar por el purgatorio. ¿Y por qué pensamos esto? Porque no sabemos lo que ocurre en el interior de la persona, ni tampoco podemos conocer con certeza en qué momento ha muerto, porque la muerte, aunque la llamemos repentina, es un proceso gradual. La muerte aparente no coincide siempre con la muerte real, porque la muerte es la separación del alma y del cuerpo y resulta difícil señalar el momento exacto y preciso de esa separación. De hecho, existen, y de esto me gustaría hablar un día, ojalá me lo preguntéis, las experiencias cercanas a la muerte que se han puesto de moda últimamente, pero lo cierto es que sí que ha habido casos de personas que han vuelto a la vida después de una muerte clínica. Hay testimonios de gente aparentemente muerta que después ha manifestado que podían oír lo que pasaba a su alrededor. Por eso cabe la duda de si una persona está realmente muerta o no. Y de hecho, un sacerdote puede administrar la unción de enfermos a alguien que parece que está muerto, si es una cosa inmediata, reciente, si se cree que esa persona hubiera querido, aunque sea implícitamente, recibir el sacramento. Por lo tanto, la unción de enfermos se puede dar a alguien que acaba de morir o que se cree que acaba de morir, de manera que no se tiene certeza de que todavía haya muerto. De ahí que en el proceso de morir, del que ninguno tenemos experiencia, obviamente, no sabemos si en el instante antes de que efectivamente ocurra la separación definitiva del cuerpo y del alma, aguardando la resurrección de la carne, el Señor puede conceder la gracia del arrepentimiento. La Iglesia nunca da por condenado a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera al más perverso de los pecadores. De hecho, no podemos, ni siquiera cuando la Iglesia haya declarado la excomunión a alguien, darle por condenado, porque el hecho de que una persona esté excomulgada no significa que esté condenada irremediablemente al infierno. Lo que se declara con la excomunión es que esa persona ha salido por su propio pie de la comunión de la Iglesia. La Iglesia, esto hay que recordarlo, no condena a nadie. No puede, ni debe, ni quiere decretar la condenación de nadie. Una persona, aunque esté excomulgada y no pueda, por tanto, acceder a los sacramentos al momento de su muerte, podría arrepentirse de todos sus pecados y podría ser suficiente para pedir su salvación rezando por él, porque creemos enormemente en la misericordia divina y, por lo tanto, nunca abandonamos a nadie excluyéndole de ella. Otra cosa es que esté en ruptura con la comunión de la Iglesia, pero la misericordia de Dios puede llegar a él. La relación de Dios con cada alma, una relación que es de amor, la ignoramos. Y a propósito de las personas que no conocen el Evangelio, sabemos, porque nos lo enseña la Iglesia, que quienes sin culpa desconocen a Cristo y a su Iglesia no están privados de la salvación. Dice el Vaticano II, el Lumen Gentium, porque los que desconocen sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. No olvidemos que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, incluso antes de que ocurra. Es muy posible que Él, viendo desde la eternidad la oración de sus hijos por sí mismos o por los otros, por ejemplo, cuando una madre reza por su hijo, haya podido haber derramado gracias que les movieran a la conversión antes de morir. Solo Dios sabe si en el último instante alguna persona se arrepintió de lo que podía haber hecho. Si pasa esto y esa persona
confiesa que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, según dice la carta a los Romanos, se salvará. Incluso la atrición, es decir, el arrepentimiento por el miedo a las consecuencias del pecado, es suficiente para salvarse, aunque tenga menos mérito y por lo tanto conlleve más purgatorio. Sabemos que ha habido casos de ateos que al verse próximos a la muerte han rezado. Incluso en el caso de que todo parezca sugerir que alguien ha muerto en pecado grave, no hay que dar por sentado que ya esté condenado, porque, y esto dejémoselo al Señor, la última palabra la tiene Él. Solo Él conoce las circunstancias y las intenciones de cada cual, y solo Él sabe lo que pasa realmente durante los últimos instantes de la vida, lo mismo que solo Él sabe lo que pasa durante la vida. Hay gente que reniega de Dios no porque odie a Dios, sino porque ha tenido una mala experiencia con algunos cristianos. Ni siquiera en el caso de los suicidas podemos estar seguros de su condenación, obviamente. De hecho, solo Dios sabe cuáles han sido los motivos, las limitaciones, los sesgos cognitivos, la situación de quien decide quitarse la vida. No es fácil tampoco saber quién ha pecado gravemente, si lo ha hecho con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, que es lo que se requiere para que haya pecado mortal. Y aun suponiendo que haya tal, es decir, un pecado grave, consciente y libre, no podemos negar que Dios haya podido tocar el corazón de ese pecador en la hora de la muerte. Porque nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre en cuanto a la relación con Dios. No sabemos si tuvo la intención de confesarse, aunque al final de hecho no haya podido hacerlo. No sabemos si esa persona instantes previos ha hecho alguna oración. En definitiva, no sabemos por qué caminos puede llegar a un alma la acción misericordiosa de Dios, quien por boca de Jesús sabemos que quiere salvar al que está perdido. La misión de Jesús nunca es condenar, sino salvar, lo dice él mismo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Él quiere cumplir la voluntad del Padre, que es que no se pierda ninguno de los que Él le ha confiado. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños, dice Jesús en el capítulo 18 de San Mateo, versículo 14. Él escruta los corazones y salvará lo salvable. Lo que para nosotros parece imposible, para Dios no lo es, porque para Él nada hay imposible. Por eso la Iglesia nunca excluye a nadie de su oración. El amor de la Iglesia por sus hijos es universal y en cada misa rezamos por todos los difuntos sin excepción. La oración es la expresión de la esperanza y de la confianza en la justicia y en la misericordia divina. Orar por todos es esperar que Dios, por caminos que solo Él conoce, pueda llevar a muchos hacia sí, aun por los que, según criterios humanos, podrían estar condenados, porque nunca debemos olvidar que los criterios y pensamientos de Dios no coinciden con los del ser humano. El amor universal, el amor católico de la Iglesia, que es madre, se manifiesta en sus oraciones por sus hijos difuntos. Especialmente se hace en el funeral, en los novenarios, que muchas veces se siguen haciendo, cada vez menos, en las distintas parroquias, y de manera universal el día 2 de noviembre con la celebración de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por eso, cada misa, la Iglesia ora por nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, pidiendo a Dios que admita a contemplar la luz de su rostro a todos los difuntos. La oración por los difuntos conocidos es importante, pero también recordamos a los demás difuntos a los que no conocimos. Las oraciones por el eterno descanso de los difuntos no solamente agradan a Dios, sino que además pueden ayudarles. Y nuestro deber como cristianos es rezar por aquellos que han fallecido, esperando que la misericordia de Dios les alcance. Y no debemos negar nuestras oraciones a nadie, ni siquiera a aquellos que según nuestra lógica no merecerían nuestra oración, porque Dios es más grande que nuestro corazón y su amor infinitamente superior al nuestro. Y aun en el supuesto caso de que alguna persona se hubiera condenado, la oración no es tiempo ni esfuerzo perdido porque servirá a otras almas.
Si rezamos por un alma que ya ha salido del purgatorio o por alguien que se ha condenado, esa oración no se pierde, Dios la recibe. Dicho todo esto, no podemos asegurar la condenación de nadie, como tampoco podemos asegurar la salvación de nadie. Lo que me gusta creer es que los cristianos practicantes, aunque seamos incoherentes a veces, estamos abiertos a la acción de Dios de manera consciente, mientras que los ateos, que no conocen a Dios, quizás sin saberlo, le buscan en su corazón y en el momento último de su vida, cuando vean lo que queda por delante, tal vez se encuentren antes de morir, aunque sea en el último instante, el rostro misericordioso de Jesucristo que les llama a confiar en Él. Pero el tema de la condenación o de la salvación es algo que solamente Dios conoce. Nuestra misión es aferrarnos a los medios ordinarios que Cristo nos ha ofrecido para alcanzar la salvación y gozar de su amor ya conscientemente en esta vida, viviéndola además con la esperanza en la resurrección. No se trata de dejarlo todo hasta el último momento. ¿Por qué vamos a vivir privados de esta conciencia de hijos cuando nos ha sido revelada? No se trata solo de salvarnos, sino de gozar del amor de Dios cuanto antes. Y si ya lo estamos experimentando en esta vida, la gozaremos más sabiendo que Dios nos ama y la viviremos con esperanza sabiendo que Dios nos aguarda. Hacemos nuestra habitual pausa musical para reposar lo que hemos escuchado y continuamos aquí en Radio María en el programa El Compendio del Catecismo, hoy dedicado a las preguntas, a la participación de los oyentes. María, escucha mis palabras, atiende mi oración. Ofrezco mis plegarias a tu corazón. Tu Virgen, la más sencilla, niña de humildad, esperanza y vida, aceptas de dar. Dios te salve, Madre mía, entre todas tú bendita, Virgen Santa, Reina mía, llévame al Señor. Afírmame en tu camino, tus pasos son mi andar, pues solo de tu mano no he de tropezar. Tú me guardas noche y día, mírame otra vez, porque arrepentido me postro a tus pies. Dios te salve, Madre
Estás sintonizando el Compendio del Catecismo, el espacio para apasionados buscadores de la verdad que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes desde las Islas Canarias, puedes escuchar, sintonizar aquí en la emisora de la Virgen. Hoy estamos dedicando el espacio a vuestras preguntas y después de haber reflexionado un poquito sobre la muerte, continuamos con un tema que tiene algo que ver con esto. Esta vez el mensaje ha llegado al WhatsApp 668-594-383. Dice: hola, soy Mariano, le pregunto, ¿por qué en la Iglesia Católica solo se administra el sacramento de la unción de enfermos en caso de peligro de muerte por edad avanzada, enfermedad o accidente, y no se administra a una persona ciega, sorda, coja, manca, tuerta o cualquier otra invalidez física que le impida hacer una vida mortal y que no es peligro de muerte? ¿Por qué no? Si Jesús curó a 10 leprosos, a 2 ciegos, al del borde del camino y al que sacó fuera de la ciudad, y San Pedro curó en nombre de Jesús al cojo que pedía limosna a la puerta de la sinagoga, y ninguno de ellos estaba en peligro de muerte, ¿por qué la Iglesia Católica no administra el sacramento de la unción de enfermos también en estos casos, como lo hicieron el mismo Jesucristo y los apóstoles? ¿Por qué no? ¿Por qué no?, pregunta. Nada más. Gracias por su programa de nuevo y por sus respuestas. Pues muchas gracias a ti, también por la pregunta y además por escuchar este programa que con tanto cariño Radio María emite cada día de lunes a viernes de 4 a 5, una hora antes desde las Islas Canarias. El sacramento de la unción de enfermos no hay que confundirlo con la oración por la sanación de los enfermos. El Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio del Catecismo, que es este programa, dedica varias preguntas a este sacramento cuando habla de los sacramentos de curación. Y en concreto, de la pregunta 313 a la pregunta 320 se dedica en particular a la unción de enfermos. Quiero compartiros la pregunta 316 y la pregunta 319. La pregunta 316 dice: ¿quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Y responde: el sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. En principio, un cojo, un ciego, un sordo, por el mero hecho de serlo, no está en peligro de muerte. Continúo. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. Entonces, estos son los que pueden recibirlo. Y tiene sentido si vamos a la pregunta 319, que nos habla de cuáles son los efectos de este sacramento. El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, y esto es lo que quiero subrayar, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que ciertamente la unción de enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. De hecho, este sacramento todavía hoy mucha gente lo llama extrema unción, cosa que no es correcta. Hay que cambiar la mentalidad porque en nuestro subconsciente colectivo seguimos asociándolo a la inminencia de la muerte y a una situación un tanto fatalista de que ya no hay nada que hacer, llamada al cura. Ciertamente, la unción tiene sentido cuando la muerte comienza a aparecer en el horizonte de la vida de las personas. Por eso es unción de enfermos. El Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, afirma: con la sagrada unción de enfermos, toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Ayuda a la persona que siente sobre ella el peso de la enfermedad o de la vejez a vivir el tramo último de su vida
con la fortaleza y el consuelo que nos da la fe. Conviene, pues, proponer y administrar este sacramento cuando la persona es consciente para que su provecho sea mayor y no esperar a que el enfermo ya no se dé cuenta, porque le estaríamos quitando en esta fase decisiva de la vida la inestimable ayuda de este sacramento. Y esto supone, tanto por parte del enfermo como de su entorno familiar, que llegado cierto punto hablemos claramente y propiciemos una despedida, una celebración sacramental que fortalezca la fe del creyente. Todo lo cual, además, cuestiona el tabú en nuestra sociedad de hablar sobre la muerte. Pero el horizonte en el cual se celebra el sacramento de la unción de enfermos es el de la muerte. Por lo tanto, no es un sacramento solo para sanar a un enfermo de cualquier tipo de enfermedad, sino a aquel que se aproxima a los últimos momentos de su vida. Por eso no confundir, vuelvo a insistir, la administración del sacramento de la unción de los enfermos con la oración por la sanación de un enfermo, que podemos hacerla siempre que queramos, confiando en el poder de Dios, pero también abandonándonos a su providencia y sabiendo que Él conocerá los motivos por los cuales permite que exista una enfermedad. Pero quiero repetir, ante la pregunta del oyente, que la unción de enfermos prepara, como dice el catecismo, a quien padece para pasar a la casa del Padre. Seguimos con las preguntas de los oyentes aquí en el compendio del catecismo y continuamos un poquito escatológicos. No sé si es que ha habido alguna reposición de programas sobre el tema de la escatología y han surgido preguntas, o es una mera coincidencia en la inquietud de los oyentes. Este mensaje ha llegado a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es y el asunto es duda, resurrección de la carne. Buenos días, padre, dice. Muchas gracias por sus enseñanzas, gracias a ti por escucharlas. Quería consultarle una cuestión. He oído que parece ser que el cielo no es un lugar físico. No sé si estoy equivocado. Me surge la duda que si no es un lugar físico, teniendo en cuenta que cuando rezamos el credo decimos que creemos en la resurrección de la carne, no entiendo que si hay resurrección completa de cuerpo y alma, los que sean salvados no estén en un lugar físico. Espero haberme explicado bien. Muchas gracias y perdone las molestias. Un saludo de parte de Luis. Pues efectivamente, no estás equivocado. La Iglesia enseña que el cielo no es un lugar físico. Y claro, tienes toda la razón al plantearte la duda qué va a pasar entonces con la resurrección de la carne, porque si hay una carne física, debería haber un espacio físico donde esa carne habite. Lo mismo, antes de la resurrección de la carne, podemos afirmar del cuerpo de nuestra Santísima Virgen, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que fue llevado al cielo en cuerpo y alma, y lo mismo podemos decir del propio Jesús resucitado. Ciertamente, la Escritura, la tradición, la revelación, no nos da las coordenadas exactas que podamos poner en un GPS para saber a dónde fue Jesús cuando subió al cielo y dónde irán nuestros cuerpos después de la resurrección de la carne. Esta es una de esas cuestiones que la Iglesia no enseña porque no hay una revelación al respecto. Pero entonces, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de María? ¿Y dónde estarán nuestros cuerpos resucitados? La Iglesia ciertamente afirma que el cielo no es un lugar físico al que podamos viajar o que podamos localizar en un mapa. Cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, no significa un lugar, un espacio, sino un modo de ser. No significa que Dios esté allá lejos, sino que Dios es majestuoso. Dios Padre no está en otra parte, sino que trasciende todo lo que podemos concebir de Él en cuanto a su ser. Ya hemos hablado recientemente de que Dios es. Y aquel que es 3 veces santo está en el corazón de quien ama al Padre. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, dice Jesús. Santo Tomás de Aquino ya reflexionó sobre esto, de dónde está el cuerpo de Jesús, puesto que es un cuerpo físico, pero no está en el mundo creado. Cito a Santo Tomás. Un lugar implica la noción de contener,
De ahí que el primer contenedor tenga la formalidad del primer lugar, y tal es el primer cielo. Por tanto, los cuerpos necesitan en sí mismos estar en un lugar en la medida en que están contenidos por un cuerpo celeste. Pero los cuerpos glorificados, especialmente el de Cristo, no necesitan estar contenidos porque no toman nada de los cuerpos celestes sino de Dios por medio del alma. Así pues, nada impide que el cuerpo de Cristo esté más allá del radio de contención de los cuerpos celestes y no en un lugar de contención. Tampoco es necesario que exista un vacío fuera del cielo, puesto que allí no hay ningún lugar ni hay ninguna potencialidad susceptible de un cuerpo, sino que la potencialidad de llegar hasta allí reside en Cristo. Así pues, cuando Aristóteles prueba que no hay ningún cuerpo más allá del cielo, debe entenderse que se trata de cuerpos que están en estado de naturaleza pura, como se ve por las pruebas. Dicho muy resumido y un poquito más claro, lo que Santo Tomás sostiene es que hay algo que está más allá del universo. Y esto no significa que con una nave espacial muy potente podamos llegar hasta allí, sino que simplemente hay algo que está más allá, fuera del tiempo y del espacio tal y como nosotros lo concebimos. El problema, cuando hablamos de la sobrenaturalidad de Dios y del estado de las almas y del cielo, es que el lenguaje es insuficiente. Por eso, cuando decimos el cielo como lugar, es porque no tenemos otra palabra mejor para referirnos al lugar donde moran los cuerpos glorificados. Hay expresiones que quizás por deterioro del lenguaje popular pierden su sentido, como por ejemplo hablar de otras dimensiones. Claro, si hablamos de otras dimensiones, parecería que estamos hablando de que existe otro lugar físico donde poder estar, pero nuestro lenguaje siempre es insuficiente y las realidades sobrenaturales son desde luego un misterio. Dios no nos ha dado ni un mapa ni unas coordenadas para llegar al cielo, pero sí que nos ha dado una brújula, que es la revelación, la palabra de Dios escrita y transmitida, enseñada por la Iglesia, que es lo que Jesús ha depositado y que el Espíritu Santo nos guía para conocer en plenitud. Sabemos que llegamos al cielo, pero es un misterio la ubicación, si es que se puede hablar así, del cuerpo de Jesús y María, como es un misterio que ocurrirá con nuestros cuerpos tras la resurrección de la carne. Cuando hablamos de que en el cielo no habrá ni tiempo ni espacio, nos referimos a que no habrá tiempo tal y como lo entendemos nosotros aquí, ni espacio tal y como lo comprendemos. ¿Cómo será el cielo? Pues ya nos lo dice la palabra de Dios. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esto dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y aunque es verdad que no podemos saber lo que Dios ha preparado, sí que es legítimo y es bueno reflexionar sobre ello, pero no queriendo abrazar completamente el misterio de Dios. Es decir, es bueno, y así lo hacemos en este programa, y así hace la Iglesia, especialmente con la loable tarea de los teólogos, el tratar de dilucidar el misterio de Dios, pero sabiendo que siempre será inabarcable, porque Dios es mucho más grande que nosotros y los conceptos humanos quedan cortos, insuficientes para entender todo el misterio de Dios. Así que todo no lo podemos saber, pero sí sabemos, porque nos ha sido revelado, lo suficiente para que podamos alcanzar la salvación que el Señor nos ofrece. Y todo lo demás, pues si nos interesa, también es bueno reflexionarlo, y por eso podéis seguir enviando vuestras preguntas al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Dios Hijo, Jesucristo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.
El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.